Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO, lleva ya 19 días en el poder. Y lo que hemos visto hasta ahora fundamentalmente es que es un hombre supremamente hábil con las comunicaciones y en su forma de ganar aprobación. También un hombre muy activo y que da mucho de qué hablar. En el podcast de hoy comentamos las medidas que hasta ahora ha anunciado, que son ya bastantes e importantes, como el aumento histórico del salario mínimo, la rebaja de sueldos a funcionarios públicos, incluso la reducción de su propio salario y algunos otros cortes en gastos estatales que ha anunciado. También vamos a hablar del aumento de la deuda y de su plan financiero para el 2019. ¿Qué hay detrás de todo esto, detrás de estas medidas? ¿Cuál es la línea que seguirá AMLO? Y de nuevo nos preguntamos, ¿es un Chávez o más bien es un Lula o es un socialdemócrata común y corriente? Nuestro invitado es Gerardo Garibay, editor de Wellington MX, columnista en diversos medios, autor de libros como Sin Medias Tintas y profesor universitario. Gerardo, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gerardo, pues el presidente de los mexicanos, tu presidente ya lleva 2 semanas en el poder. ¿Tú cómo has visto estas 2 semanas? ¿Qué tanto ha hecho? Porque él es un presidente que definitivamente está bastante inquieto y desde antes de tomar posesión de su cargo ya estaba haciendo bastantes cosas que daban mucho de qué hablar. ¿Cómo van estas 2 semanas? Esas 2 semanas han estado muy intensas, prácticamente al punto, han sido intensas al punto de generar vértigo, de marear tanto a la sociedad civil y a la opinión pública como a los partidos de oposición y al propio gobierno. Hemos visto muchas señales encontradas, muchas declaraciones en las que un funcionario del gabinete dice algo y luego al día siguiente alguien más lo contrapone. Se presentó ya la propuesta del presupuesto de egresos para el 2019 que trae en términos generales la estructura del presupuesto del 2018. Sin embargo, la eliminación de algunos programas está generando ruido a nivel social, la reducción, por ejemplo, del gasto de las universidades públicas, que fue uno de los sectores que más apoyó a Andrés Manuel López Obrador y que, sin embargo, se está enfrentando a una reducción de sus recursos para el próximo año. Lo mismo en el tema de cultura, se habla de una reducción de entre 500 y 1,000 millones de pesos en aspectos culturales, cuando, digamos, la burocracia cultural fue una aliada importante del presidente. Entonces, todos estos temas están haciendo ruido al mismo tiempo en la agenda. Inicia la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados, que seguramente se va a tomar todas las próximas 2 semanas. Y de este proceso lo que está quedando claro es que el que manda, nuevamente lo que queda claro es que el que manda es Andrés Manuel López Obrador y que todos los sectores, tanto sus aliados tradicionales como sus opositores, están obligados, digamos, a buscarle el buen modo, a buscar la manera de que les ratifique su simpatía. Gerardo, ¿y qué es esto que está pasando con AMLO? Porque, bueno, te cuento que hace poco alguien acá en Colombia dijo, es que Duque debería aprender del presidente de México que dijo que iba a vender su avión. Y entonces luego tenemos otras noticias como que va a regresar el 29% de su primera quincena, que porque decide que gana mucho, y también todo esto de que le quiere bajar el salario a los funcionarios públicos, y estos recortes de los que tú estás hablando. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Un presidente de México que quiere apostarle a la austeridad o a qué juega con esto? Lo que estamos viendo es un presidente de México que sabe jugar muy bien con los símbolos y que tiene un manejo brillante, maquiavélico y sin escrúpulos, pero brillante, de la comunicación. Entonces, él está usando la austeridad como uno de los símbolos a partir de los cuales apalanca la narrativa de su gobierno. Entonces, por ejemplo, anuncia que se va a vender el avión. Efectivamente, se va a vender el avión presidencial, pero esto no es una buena noticia. ¿Por qué?
porque el avión se va a vender con una pérdida, se calcula una pérdida de entre 80 y hasta 150 millones de dólares por la venta del avión, y el supuesto ahorro en el uso cotidiano no va a ser tal. Estamos hablando de que para el próximo presupuesto el gobierno federal ya tiene destinado aproximadamente 260 millones de pesos para los viajes del presidente, es decir, el que el presidente viaje en una aerolínea comercial realmente no representa un ahorro sustancial para la población. Lo que sí va a representar es un gasto para todas las personas a las que les toque ir en el avión con el presidente, que van a tener que aguantar controles de seguridad más elevados, va a implicar atrasos en los eventos de las giras presidenciales, es decir, una supuesta austeridad en realidad genera un ahorro mínimo o incluso nulo, y el cambio de ese ahorro mínimo o nulo genera incomodidades y gastos extra para la sociedad. Esto mismo se repite en muchos otros aspectos. Se repite con el tema del aeropuerto, que básicamente el cancelar el aeropuerto en lugar de generar ahorros va a generar costos monumentales. Básicamente va a implicar pagar el aeropuerto sin tener el aeropuerto, y sin embargo la administración obradorista sigue jugando con la idea de a lo mejor no lo cancelamos. El secretario de Hacienda, Ursúa, comentó a inicios de esta semana, cuando defendió la propuesta de presupuesto en la Cámara de Diputados, que a lo mejor en una de esas no se cancela el aeropuerto de Texcoco y no se hace la opción que quiere Obrador en Santa Lucía. Entonces, básicamente, a lo que está jugando el presidente es a un juego de convénzanme, de quiéranme, de trátenme bonito, para que yo entonces decida a su favor. Y más o menos por ahí va también el tema de los supuestos o reales altos salarios de los funcionarios del gobierno federal. Es un tema simbólico que está muy apalancado en la visión de buena parte de la sociedad, en que los altos funcionarios ganan mucho dinero, y entonces lo que dice Obrador es: vamos a reducir los sueldos, que nadie gane más que el presidente, y yo también como presidente me voy a reducir el sueldo a aproximadamente 108 mil pesos mensuales, que es un aproximado de como $5,000, ¿no? Dólares mensuales. Sí. Que para un funcionario normal, o sea, uno a primera vista podría decir, no, pues está bien, ¿no? ¿Quién necesita ganar más de 100,000 pesos? Sin embargo, pues no todos los funcionarios de gobierno son burócratas que simplemente firmen una hoja o que simplemente pasen un papel de un escritorio a otro. También hay puestos muy técnicos, tanto en temas financieros como en temas de energía, de petróleo, en temas incluso jurídicos, que es gente que por la responsabilidad del cargo que asume, por los riesgos que implica para ellos, que en caso de que metan la pata, pues les van a cobrar incluso cientos de millones de pesos en multas, y por lo técnico, lo específico del puesto, pues son personas que en la iniciativa privada fácilmente pueden ganar el doble o el triple de eso, pueden ganar fácil 15 o 20 mil dólares mensuales sin mayor problema, haciendo labores semejantes a las que hacen en el gobierno. Y estas personas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a ir de la burocracia. De hecho, ya hubo desde hace un par de meses una ola de renuncias y de retiros anticipados en el Banco de México, de personas que simple y sencillamente no están dispuestas a malbaratar su trabajo. Y eso afecta a todo el país, porque digamos que el precio de cometer un error en esos puestos es muy elevado para el país, y si pones improvisados, y si pones personas que están dispuestas a hacerlo por menos dinero, la probabilidad de cometer un error garrafal para la nación se incrementa de manera exponencial. Gerardo, nos hablabas ahora de la propuesta de presupuesto para el 2019 que se está debatiendo ahora en el Congreso. ¿Qué puntos fundamentales tiene esa propuesta o qué cosas para resaltar tiene, ya sea peligrosas o ya sea buenas? Bueno, la propuesta de presupuesto, tal y como se esperaba, no sí incluye ciertos cambios,
no es una copia de carbón de la del 2018, pero tampoco son cambios tan profundos, y esto se explica por el hecho de que la propuesta del presupuesto realmente se trabajó con el equipo de transición entre la administración de Peña Nieto y la de Andrés Manuel, y lo que vemos destacado es los recortes a ciertos ámbitos, como te comentaba, el tema de cultura, hay algunos recortes en el área de mujeres, hay algunos recortes en el tema de educación, y hay también nuevos programas en estos aspectos, pero digamos dirían los gringos, business as usual, entrando por supuesto a las prioridades del presidente, entre el tema del Tren Maya, entre el tema de los programas que anunció el presidente en campaña, pero no hay un cambio radical. Vemos sí que solicita un endeudamiento por aproximadamente 700,000 millones de pesos, pero eso está más o menos en línea con el que se ha venido solicitando en los presupuestos anteriores. Es decir, tenemos efectivamente un riesgo de un problema de deuda a mediano plazo en México, pero no es un problema que haya inventado Andrés Manuel, es un tema que ya viene por lo menos desde el sexenio de Calderón, y al mismo tiempo está razonablemente bajo control porque la deuda como porcentaje del PIB no ha aumentado tanto, es decir, se va moviendo más o menos al mismo ritmo que el PIB. Eso por una parte. Por otra parte, la otra gran noticia, digamos, en términos económicos, es el tema del salario mínimo, que aumenta a 102.5 pesos, el equivalente a $5 diarios en todo el país, a excepción de la franja fronteriza, en que se eleva al doble de lo que estaba, aproximadamente 170 pesos. A nivel general en el país es un incremento del 16%, que no va a generar mayores daños. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en México era ya meramente referencial, prácticamente nadie lo ganaba. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social tenía registrados a nivel nacional apenas a 15,000 personas con salario mínimo, pero de esas 15,000 personas, pues en realidad prácticamente todas ganaban más, y simplemente sus empleadores las tenían reportadas como con salario mínimo. En realidad en México pues prácticamente todo el mundo gana de 150 pesos para arriba, entonces un salario mínimo de 102 pesos no es técnicamente maravilloso, pero tampoco va a ser dañino, no va a generar una crisis de desempleo ni nada por el estilo, y es otro buen ejemplo de cómo Andrés Manuel maneja los símbolos. El tema del salario mínimo está muy metido en la mente de las personas, la gente tiene la idea de que el salario mínimo es lo que ganan en promedio los mexicanos, y Andrés Manuel se aprovecha de eso pues para dar una señal de que está logrando algo sin necesidad de realmente lograrlo, y lo eleva por encima de la barrera mental de los 100 pesos, justamente también para demostrarle a la gente que está haciendo cosas, y para mí es el sello de estas primeras 3 semanas de Andrés Manuel, un muy buen uso de los símbolos para impulsar su agenda de gobierno de forma incluso inescrupulosa. Este fin de semana se hizo una petición de permiso a la Madre Tierra para iniciar las obras del Tren Maya, que es un tren que básicamente va a perforar la selva en la península de Yucatán, y entonces lo que hicieron fue literalmente aventar un hoyo en la tierra, unos pollos, algo de aguardiente, o sea, una cosa verdaderamente ridícula a nuestros ojos, ridícula también a los ojos de los antiguos mayas, porque los mayas no hacían rituales que se parecieran ni de lejos a esa cosa que se hizo el domingo. Sin embargo, a ojos del mexicano promedio, es una forma de conectarse con la ecología, de conectarse con la madre tierra, y para el mexicano, digamos, normal, tiene mucho más impacto visual eso que un estudio de impacto ambiental. O sea, si Andrés Manuel hubiera presentado 200 folders de estudios de impacto ambiental, nadie hubiera entendido de qué se está refiriendo. Tiene mucho más impacto en el pueblo el hacer una ceremonia de pedirle permiso a la Madre Tierra, a pesar de que nadie hayamos podido saber si la Madre Tierra le dijo que sí o le dijo que no. Y algo por el estilo también de juego de símbolos
ocurre con quizá el tema más polémico de estas 3 semanas en México, que es el enfrentamiento con el Poder Judicial, y que se enlaza un poco con lo que conversábamos hace rato de los salarios. Andrés Manuel dice: nadie debe de ganar más que yo. Entonces los diputados de Morena aprueban la ley de remuneraciones de la Administración Pública Federal, que va en ese sentido, y quieren también obligar al Poder Judicial a que gane lo mismo que el presidente. El Poder Judicial gana, los magistrados de la Suprema Corte ganan aproximadamente 600,000 pesos al mes, cuando divides todo lo que ganan en el año entre 12, o sea, contando aguinaldo, primas, todo, ganan casi 600,000 pesos al mes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel? Andrés Manuel ataca a la Suprema Corte y ataca al Poder Judicial por varios motivos. Primero, porque es un poder que no tiene controlado y quiere controlar. Pero sobre todo porque es un símbolo que la gente repudia. O sea, ¿qué incluye el Poder Judicial? El manejo de la justicia, que es, por supuesto, uno de los grandes defectos. En México los jueces no son bien vistos por la gente, no son vistos como justos o como honestos, y además son vistos como que ganan mucho dinero, viven en su propia burbujita, y el Poder Judicial es uno de los principales nidos de corrupción de este país. Entonces, al enfrentarse al Poder Judicial, lo que hizo Andrés Manuel fue enfrentar a un símbolo y poner a la oposición a jugar el juego que él quería. ¿Qué hicieron los opositores? Básicamente actuar como títeres de la voluntad de Andrés Manuel, entrando a defender al Poder Judicial. Y vimos a todos los opositores diciendo: hay que defender las instituciones, la separación de poderes. Salió a relucir Montesquieu, pero el ciudadano promedio no tiene idea quién es Montesquieu y le vale gorro la separación de poderes. Lo que el ciudadano promedio entiende es que hay un poder corrupto que está ganando demasiado dinero, que hay un presidente que se está oponiendo ese poder corrupto, y que hay unos señores que se están oponiendo al presidente y que están defendiendo ese poder corrupto bajo el pretexto de una tal separación de poderes. ¿Y qué implica esto? Que con este enfrentamiento, cada ataque en contra de Andrés Manuel se convierte en un punto a favor de Andrés Manuel, porque es una forma en que la oposición le reafirma en el subconsciente de la sociedad esa visión que ha aprovechado y que ha apalancado muy bien a Andrés Manuel, de decirles fifís, que es como decirles creídos, altaneros, finitos, afrancesados. Todos esos conceptos están concentrados en esa palabra fifí, que además se usa mucho en la vida cotidiana, y que Andrés Manuel ha sabido llevar de manera brillante al debate público. Y al comportarse como fifís, los opositores reafirman el estereotipo que de ellos planteó originalmente el presidente. Y mientras la oposición no entienda este juego, mientras la oposición no entienda a qué juego está jugando Andrés Manuel, pues los opositores van a seguir jugando damas inglesas, mientras Andrés Manuel juega a ajedrez y les da jaque mate para prejuicio de todos. Gerardo, hace un tiempo yo escuché sobre que había una supuesta propuesta, hasta donde entendí no estaba muy claro y no fue que lo dijera AMLO, pero que estaba trabajando en crear una especie de tribunal constitucional que terminaría como reemplazando al Poder Judicial que hay en este momento. ¿Esa sería una opción o ya se dejó de hablar de eso? La opción ahorita de AMLO es simplemente presionar para que el Poder Judicial se ponga de su lado. Él está proponiendo, él y sus seguidores están proponiendo 20,000 iniciativas distintas, algunas de las cuales son chavismo puro y duro, pero luego no les da seguimiento, o sea, como que las avienta al mar y luego las deja flotar y va viendo a ver si es que flotan solas, si es que se hunden, y las usa como una forma de tener controlada a la oposición, a los empresarios, a los medios de comunicación. Básicamente el juego de Andrés Manuel es: si te portas bien conmigo, entonces esas iniciativas se quedan nada más como iniciativas y no les damos seguimiento. Pero si me rechazas mis ideas, entonces tengo yo la fuerza parlamentaria para hacer que esas iniciativas sean aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y es un juego de
digámoslo así, de extorsión suave que ha manejado Andrés Manuel desde la transición y que lo ha seguido manejando hasta ahorita. Gerardo, ¿y hay encuestas sobre popularidad recientes? No hemos visto ahorita, digamos, por lo menos públicamente, encuestas que puedan ser muy confiables. Sin embargo, hablando con la gente, la popularidad del presidente parece ser buena, parece mantenerse en esos niveles de entre 60 y 70% que anduvo fluctuando durante la etapa de transición. Y lo que sí hay es un control absoluto de la agenda pública por parte de Andrés Manuel. El debate político está controlado por él, está haciendo sus conferencias matutinas y toda la prensa las cubre. La prensa mexicana, que solía ser muy crítica de los anteriores presidentes, está hincada a los pies de López Obrador, y todo ello seguramente influirá para que arranque el 2019 con niveles de popularidad muy elevados, y ya solo el tiempo dirá si el propio desgaste y las torpezas de su administración y de su partido le van quitando puntos. Una de esas torpezas, por ejemplo, fue que eliminaron la autonomía de las universidades, porque se les olvidó ponerla en el párrafo. Y cosas así, y luego tuvieron que entrar a corregir el error, y cositas así, errores, digamos, de bulto, que les puedan afectar a mediano plazo. Pero por lo pronto, en estos momentos, Andrés Manuel cierra 2018 como el amo y señor de la agenda política mexicana, y nos tiene básicamente en sus manos. Estamos a la misericordia de Andrés Manuel, que decida ser un gobernante más o menos sensato y que no se quiera convertir en un Hugo Chávez o en un Maduro. Gerardo, ya para terminar, porque pues has planteado una situación muy interesante de un hombre muy astuto para manejar los medios y para manejar la opinión pública y la opinión publicada, pero detrás de todo también has hablado de un hombre, como tú acabas de decir, sensato, porque por ejemplo lo que me dices del salario mínimo es un hombre que entiende que lo subo hasta el tope en el que dé una buena opinión pública, pero que no vaya a perjudicar las cosas. Y con lo del aeropuerto también es como lo cancelo, pero les voy a responder a todos. Entonces, ¿crees o te reafirmas en esa posición de que este hombre no va a ser un Chávez, sino que simplemente es un, no sé, capitalista de amigos y un socialdemócrata común? Es una persona, ¿cómo decirlo?, muy sensata, siempre y cuando no le gane el autoritarismo. O sea, siempre y cuando mantenga bajo control su carácter, va a ser razonablemente sensato, y vamos a estar más cerca a lo mejor de algo parecido a Lula, que a Cristina Kirchner, o incluso que a los chavistas. Sin embargo, el asunto es que si se vuelve loco no hay un contrapeso para detenerlo. ¿Cuál es la señal importante? Mientras sigues teniendo cerca y sigues escuchando a gente sensata, la situación está razonablemente bajo control. ¿Quién es esa gente sensata? Carlos Ursúa, su secretario de Hacienda, un tipo muy capaz, no es economista ni mucho menos, pero dentro de lo que es el nivel de los economistas mexicanos es bueno. Alfonso Romo, su jefe de oficina de la presidencia. Mientras tenga gente cerca que se esté haciendo caso, es buena señal. En el momento en que salga Carlos Ursúa de Hacienda y entre alguien de ideas ultrapopulistas a Hacienda, o en el momento en que salga Alfonso Romo de la oficina de presidencia y entre alguien ultra radical a esa oficina, ahí sería la señal verdaderamente para ya correr las cosas y correr al avión. Bueno, Gerardo, gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y un saludo a todos los que escuchan el podcast del Pan Am Post. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.